Bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo, parte 2. Estamos hoy en la clase número 34, el mensaje de Jesús en las fiestas de los judíos. En este curso hasta ahora hemos hecho muchas conexiones entre Cristo y el Antiguo Testamento y haremos mucho más, pero queremos enfatizar especialmente el mensaje en las fiestas, porque hay detalles profundos que ayudan a entender cómo Cristo fue prefigurado en las fiestas de los judíos. En Lucas 24 vemos la historia de los dos hombres en camino a Emaús, hablando de todos los eventos del día, y Cristo se junta con ellos y charla con ellos acerca de esos eventos, y ellos no comprenden nada. Dice que hay rumores de que nuestro Jesús resucitó, pero no entendemos nada. Y él les dice en Lucas 24, 27 o 25, dice: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían». Esa parte me fascina, porque yo no sé si hubiera sido muy diferente a estos hombres. Creo que también yo iba a estar confundido, pero ¿qué está pasando? ¿Será verdad o no? No puede ser. Y después Cristo me podría decir: pero qué lentos, qué tardos de corazón, Esteban. Y esta clase que les da en el camino, tal vez duró hora, 2 horas, algo así, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declara todas las escrituras acerca del mismo. Wow. Y en esta clase de las fiestas, creo que es parte de lo que Cristo les mencionó ese día, porque en la ley describe las fiestas de los judíos. Hay 7 importantes fiestas, y cada fiesta tiene una conexión fuerte con los eventos de la vida de Cristo y el comienzo de la iglesia. Entonces nos gustaría ver algo así hoy, y quiero compartir con ustedes este gráfico de las fiestas judías. Lo pinta en 2 bloques básicamente. Hay fiestas de primavera, las primeras 4, y 3 fiestas de otoño. Y noten cómo cada fiesta en orden está conectado con los eventos del final de la vida de Cristo y el comienzo de la iglesia. Por ejemplo, en Pascua, ese viernes que festejaron el día que Cristo falleció, el año que falleció, Pascua cayó el mismo día que la muerte de Cristo. Después, el día de panes sin levadura, conectado con la Pascua, ocurrió justo en el día de la sepultura de Cristo. Y las primicias, el domingo, cayó justo el domingo de la resurrección. Y Pentecostés ese año cayó justo el día que comenzó la iglesia. Entonces, ya hay 4 fiestas conectadas estrechamente con los eventos del final de la vida de Cristo. Y la pregunta es, si Dios, habiendo hecho eso, va a conectar los eventos del fin del mundo y la iglesia con las otras 3 fiestas en el otoño. La fiesta de trompetas, de día de perdón y de tabernáculos. ¿Será que estarán conectados con el fin del mundo, el juicio final y la tierra prometida? Bueno, yo no estoy seguro. Veo que es posible porque Dios ya hizo cosas fabulosas con las primeras 4, pero no estoy de acuerdo necesariamente con este gráfico en todo. No, yo sé que hay muchos evangélicos y protestantes que hablan del rapto y todo eso, y no estoy convencido que será así el fin del mundo. Pero no estoy a cargo. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer en esos eventos y voy a estar contento con lo que Él diga y haga. Pero es interesante mirar estas conexiones y pensar en las posibilidades. Esta es otra forma de mirar la misma información, sin la forma del gráfico, sino conectados los eventos directamente. Entonces, en esta clase me gustaría empezar a ver por lo menos algunas conexiones con cada fiesta
y cómo encontramos el cumplimiento en la vida de Cristo. Por ejemplo, empezando con la Pascua, la primera fiesta de la primavera, vemos todos los pasajes del Antiguo Testamento, o unos cuantos, no son todos, que hablan de la Pascua o Pesaj, como dicen en hebreo. Y obviamente una parte central en la primera Pascua era sacrificar el cordero, y después ya venía la cena y la salida de Egipto en el Éxodo, ¿ok? Entonces los judíos cuando festejan el Pesaj, la Pascua, festejan primero un sacrificio y después festejan una liberación en el Éxodo, la salida de Egipto. Y claro que es lo principal y lo han hecho por miles de años ya. Ahora, hay otra parte interesante de esa celebración y es la parte donde Dios les dice que pusiera la sangre del cordero arriba del marco de la puerta y en ambos lados del marco de la puerta. Y entonces si unimos esos tres puntos con líneas, es un triángulo, como una flecha que apunta hacia arriba. Y eso realmente es un sacrificio que hacen los humanos hacia Dios, en obediencia a lo que Dios dijo en la Pascua. Ahora, si avanzamos al tiempo de Cristo y cuando Él se sacrificó en la cruz, miren esto, que aquí tenemos Cristo en la cruz y los puntos donde está la sangre, ambos lados, izquierda y derecha, y después abajo donde están los pies. Y si unimos esos puntos de sangre, hay otro triángulo como otra flecha, esta vez hacia abajo. O sea que es un sacrificio que Dios y Cristo hacen hacia los seres humanos. Y algo aún más interesante ocurre si ponemos un triángulo sobre otro. Esto ocurre aquí. Y tenemos la estrella de David, el símbolo de la nación de Israel, en la bandera de Israel. Ahora, no estoy diciendo que la Biblia misma enseña esta conexión entre estos eventos y la bandera o la nación, pero obviamente los eventos están conectados y es una forma interesante de describir esta conexión. Yo diría que, aunque no es una enseñanza bíblica directa de las Escrituras, es una enseñanza rabínica que algunos rabinos han hecho y es muy interesante para mí. Después tenemos la fiesta de los panes sin levadura, la segunda fiesta, justo al lado de la Pascua. Y en este día los judíos tomaban las semillas del grano y las ponían en la tierra, las plantaban y con eso oraban a Dios por la cosecha venidero, especialmente que Dios produjera o que hiciera salir pan de la tierra. Ahora, cuando pensamos en esta conexión con Cristo, vemos que en Mateo 27, ¿qué hacen? Sacan a Cristo de la cruz y en ese día lo entierran. Y los judíos tal vez dirían, especialmente los mesiánicos, dirían, bueno, claro que lo enterraron, pero tal vez podríamos decir aún que lo plantaron en la tierra como una semilla y oraban a Dios que trajera otra vez de la tierra ese pan del cielo. Y es más, hablando del pan sin levadura, levadura normalmente que representa el pecado para los judíos, lo que se planta aquí es el Mesías, sin levadura, sin pecado, y ya oramos que Dios lo traiga de la tierra, que haga salir ese pan de la tierra. Otra vez una conexión interesante. La tercera fiesta es de las primicias, y es cuando ellos en la cosecha, no había llegado toda la cosecha, solamente salían la primera parte de la cosecha. Entonces agarraban esa primera parte, las primicias, los primeros frutos de la cosecha, y se lo daban a Dios. Y decían, Dios, estamos agradecidos por tu provisión, sabemos que esto es todo lo que tenemos hasta ahora, pero confiamos en tu provisión y que nos darás lo demás. Entonces vamos a entregarte esto en fe, sabiendo que nos vas a cuidar. Y lo hacían. Entonces tenemos aquí
una promesa y una muestra de fe con las primicias. Si avanzamos al Nuevo Testamento, pues vemos la resurrección de Cristo, que es, como dice 1 Corintios 15:20, es las primicias de todos los frutos que vienen después, de los que resucitan de entre los muertos, y es la promesa que nos espera a nosotros, que vamos a ser resucitados en nuestro tiempo. Otra vez, una conexión estrecha con la fiesta de los judíos. Bueno, no es coincidencia, pues, que estos 3 feriados de los judíos hayan caído justo en 3 días seguidos. En el día de Pascua, cuando se sacrifica el cordero para los judíos, es el día que Cristo muere en la cruz. El día del pan sin levadura para los judíos, cuando se planta la semilla, Cristo es enterrado ahí, o plantado, mejor dicho. Y en el día de primicias, que cayó el domingo ese año, la primera cosecha, pues Cristo resucita de entre los muertos. 3 fiestas, día tras día, 3 eventos clavados con esas fiestas, con el mismo significado. Dios es fabuloso en cómo planea y ejecuta las cosas. Después tenemos la 4ª fiesta de semanas. En hebreo es de Shavuot, y aquí dice Shavuot Tov o buen Shavuot, y Shavuot es la palabra en hebreo para semanas. Entonces tenemos un gráfico aquí que nos muestra todo lo que los judíos recordaban ese día. Por ejemplo, recordaban el tiempo cuando habían salido, cruzado el desierto, llegaron al monte Sinaí. Entonces habían pasado 50 días desde esa fiesta de Pascua, y llegan al monte y Dios les da la ley. ¿Ok? Después, a la derecha también, en esta fiesta, festejan la cosecha tardía, que ya habían dado las primicias 50 días antes, pues ahora tienen toda la cosecha, y cosechan y dan gracias a Dios por la provisión que Él hizo. Entonces están pensando en recibir el pacto y a la vez recibir la provisión de Dios de otra forma. Podríamos unir esas 2 ideas con lo que Cristo dice en las tentaciones, en Lucas 4. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, esa es la cosecha física, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Entonces ya es la comida espiritual. Entonces, en una fiesta, comida física, comida espiritual, ¿sí? Eventos que recuerdan los judíos cada año. Ahora, la otra parte del gráfico es la conexión con el Nuevo Testamento. Entonces, vamos hacia allá, porque tenemos en Hechos 2 la llegada del Espíritu Santo cuando es Pentecostés, o sea, la misma fiesta de los judíos con un nombre griego, Pentecostés en vez de Shavuot, pero la misma fiesta. Entonces, en ese día están festejando con los judíos normalmente su fiesta de Shavuot, y llega el Espíritu Santo con fuego y se divide en ramitas que se ponen encima o arriba de cada cabeza de cada creyente ahí, y el Espíritu Santo les llena y salen a predicar. La otra referencia es una referencia en Hechos 20, cuando Pablo está volviendo a Jerusalén para festejar este mismo feriado. ¿Okay? Entonces, otra vez, una fiesta judía ya recibe un sentido cristiano y está fuertemente conectado. Y me gustaría profundizar esto un poquito para comparar las 2 fiestas. La primera fiesta de Shavuot en Sinaí, ocurrió por primera vez ahí en el desierto, como hablamos, y esta fiesta de Pentecostés ocurrió en otro monte importante del monte de Sión en Jerusalén. En la primera fiesta era 50 días después del Éxodo, y en esta fiesta de Jerusalén 50 días después de la cruz. En el primer Shavuot tenían los 10 mandamientos recibidos por primera vez, y en esta fiesta de Pentecostés, en Hechos 2, Pedro da la palabra de Dios otra vez, como Moisés daba,
pero hablaba de la palabra en mayúscula, que es Cristo, que es la palabra viva de Dios. Entonces, ambas palabras de Dios, pero Cristo en la carne ya. En la primera fiesta, cuando bajó Moisés del monte, finalmente con la ley, encuentran un grupo que festejando, como rebelando contra Dios, ya con otro ídolo de un becerro de oro, y Moisés se enfurece y tira las tablas para abajo y las quiebra, y con eso el pacto. Pero miren que en esta fiesta de Pentecostés, el Cordero está, no un becerro, y hay el nuevo pacto de Dios confirmando su relación con su pueblo y abriéndolo también a los gentiles de forma especial. Entonces, como consecuencia, en la primera fiesta había castigo de muerte para 3,000 personas que estaban rebelando y desobedeciendo, y en el día de Pentecostés, 3,000 personas reciben la vida y se bautizan. ¿Sí? Como Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 3, la ley trae muerte, el ministerio de la ley trae muerte, pero el ministerio del Espíritu trae vida. Y eso es lo que vemos. Entonces, otra vez, una conexión muy fuerte entre una fiesta judía y los eventos ahora del comienzo de la iglesia. Ahora, pasando a las fiestas del otoño, tenemos Rosh Hashanah, o sea, Año Nuevo en hebreo. También se llama la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, Día de las Trompetas. Y para los judíos había un tiempo de meditación, de arrepentimiento, era para como despertarles a pensar en sus vidas al comienzo de su año, pensando cómo estoy con Dios, cómo estoy con mis hermanos. Y en esos días reflejaban, se despertaban a sus pecados nuevamente y luego podían arreglar eso en el día de perdón. ¿Ok? Para los cristianos, esta es la parte donde algunos creen que habrá una trompeta, día de trompetas, o puede ser lo que dice en 1 de Tesalonicenses 4, donde dice, habrá sonido de trompeta, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Algunos lo miran como el rapto, que ya baja Cristo y ya se van los cristianos y se quedan los demás para 7 años de una gran tribulación, después los 1000 años del milenio y después el juicio final cuando Cristo llega en su segunda venida. Ahora, no estoy convencido realmente con algunas interpretaciones del rapto. No me parece que todo cuadra totalmente. Tal vez esto será las trompetas, como dice en 1 Corintios 15, sonarán y todos seremos transformados en un abrir y cerrar de los ojos y ya Cristo llegará en las nubes y ya es la segunda venida y el juicio final en ese momento. Yo tiendo a creer eso un poco más, ¿no? Pero como dije antes, Dios está en control, puede hacer lo que Él quiere. Entonces, la próxima fiesta es el Día del Perdón, o Yom Kippur, literalmente en hebreo, Levítico 23, y también parte en Levítico 16 de los chivos expiatorios. Y vemos aquí dos visuales, dos imágenes. Primero, había un sacrificio de 2 tipos de machos cabríos. Los traían y después echaban suertes, y la suerte que caía sobre la cabeza de un macho cabrío fue sacrificado, o sea, el macho cabrío fue sacrificado a Dios, a Jehová, en el altar, y ponían su sangre en el altar, y eso fue el sacrificio a Jehová. El segundo macho cabrío, pues, recibía la suerte de Azazel, se llamaba, que es un poco curioso porque es un nombre también del diablo, uno de los nombres de él, tal vez la conexión con la maldad y el pecado, y esos pecados de todo el pueblo caían sobre este macho cabrío. El sacerdote venía y le imponía las manos y confesaba sobre él, el macho cabrío, todas las iniquidades del pueblo de ese año.
Después manda al macho cabrío al desierto, fuera del campamento, a veces acompañado por un hombre para asegurar que se fuera y que no volviera. Inclusive a veces lo llevaba a un precipicio, como ven aquí, para empujarlo, para asegurar que no volviera, ¿no? Y en ambos casos tenemos aquí una conexión con Cristo, con su sacrificio, la sangre que purificó, y también él fue echado del campamento. Ocurrió fuera del campamento, fuera de la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Entonces, algunos conectan esto aquí con la segunda venida de Cristo, cuando ya los pecados ya se deshacen, ya se abren los libros de la vida, a todo lo que va a decidir Dios ahí, y ya es la cuenta final. Y se nota que la primera vez que viene Cristo al mundo, viene como cordero para morir, y la segunda vez que viene como león para guiar, liderar y juzgar. ¿Sí? Interesante esa conexión. Y tal vez esa fiesta ocurre en ese día de la segunda venida del Señor. Sería muy interesante si fuera el caso. Y finalmente tenemos la fiesta de tabernáculos, o Sukkot en hebreo. Y esto es cuando los judíos, después de la cosecha, se juntaban en Jerusalén para dar gracias a Dios por la cosecha y la provisión, y construían enramadas o chozas, sus propios tabernáculos pequeños, ¿sí? Y vivían en esas enramadas por 7 días. Y recordaban su tiempo en el desierto, cuando vivían en carpas, así, y cómo Dios proveía para ellos en esos días, tal como está proveyendo cada año para ellos, ¿ok? Entonces, algunos creen que en esto está conectado de dos formas, tal vez con la vida de Cristo y el futuro. Con Cristo, en Juan 1:14, cuando dice que y Dios se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, pues la palabra ahí, el verbo para habitar es tabernacular, literalmente, ahí. Es la misma palabra conectada con el tabernáculo. Y como hablamos en la clase del nacimiento, pues Cristo tal vez llegó en ese mes de septiembre, cuando es esta fiesta, para vivir entre nosotros, como tabernaculando entre nosotros. Y la otra conexión es que después de la segunda venida, el juicio final, ya viene el descanso en la tierra prometida, y justo como los judíos festejaban estar en la tierra prometida después o anticipaban eso, nosotros anticipamos el descanso eterno en el cielo, en esa tierra prometida. Muy interesante, me gusta pensar en las opciones. Entonces, si Dios conecta las últimas 3 fiestas con esos 3 días de esos eventos, quién sabe, pero interesante pensar. Bueno, me gustaría hablar un poquito más de la fiesta de tabernáculos y otra más que fue agregada después, con más detalle y más conexiones con Cristo en Juan ahora. En capítulo Juan, versículo 10, vemos que los hermanos de Jesús han subido ya a Jerusalén desde Galilea para la fiesta. Y después de que se van ellos, Cristo también va a Jerusalén. Y en verso 14 vemos que empieza a enseñar en el templo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaba durante esa fiesta que Cristo estaba en el templo? Bueno, sabemos que una cosa históricamente que ocurría fue la ceremonia de agua. Y esto es cuando todos los judíos se amontonaban ahí en el templo, cerca del altar, y el sumo sacerdote agarró una jarra dorada y lo tenía cerca del altar, y ya en procesión iban bajando desde el templo hasta el estanque de Siloé, más al sur, como tal vez un poco menos de 1 kilómetro desde el templo. Entonces todos van bajando y cantando y festejando, y después llenan la jarra de agua con agua del estanque y otra vez al templo subiendo 1 kilómetro, un poco más ahí, y la gente cantando y gritando, tal vez recitando salmos como Salmo 118, con flautas, con gritos,
y con una trompeta ya anuncian otra vez la entrada del sacerdote al templo. Y la idea en todo esto es agradecerle a Dios su provisión de la cosecha que habían tenido, y también con el agua, algo visual otra vez, concreto, pedir lluvia para la cosecha venidera, en el año venidero, ¿sí? Entonces hay que imaginar lo que está pasando en esa fiesta, con esa ceremonia de agua, y todos alborotando de buena forma, alabando a Dios con el agua y con los sentidos ahí conectados con la provisión, la cosecha, como Dios iba a proveer agua. Y miren lo que pasa en Juan 7:37. Si pueden ir conmigo allá. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta de tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, otra vez una conexión. Es la ceremonia de agua, la fiesta de tabernáculos, todos en el templo hablando de agua, pidiendo a Dios que mande agua del cielo para proveer, y Cristo levanta la voz y dice: soy el agua de Dios. Si alguien tiene sed de agua, aquí estoy, frente a ustedes. Vengan a mí para vivir. Y si ustedes vienen a mí, pues recibirán esa agua viva y correrá como río de su interior. Habrá suficiente, habrá abundancia de agua si vienen a mí. Otra vez la conexión espectacular con un momento de mucho significado para los judíos cada año. Realmente otra vez es impresionante. Y tal vez los judíos tenían conexiones con sus historias pensando en agua, y me gustaría clavar este punto un poco más y leer un poco de Ezequiel 47. Ezequiel 47:1. Ahora estamos en el contexto de una visión que tiene Ezequiel del nuevo templo, y dice así en versículo 1, Ezequiel 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, o sea, la casa de Dios, el templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Para orientarnos un poco, el templo en Jerusalén daba hacia el oriente, como debía ser. El oriente es la dirección de Dios, el este, la dirección de Dios. Entonces, este agua sale del templo, o sea, se supone del lugar santísimo, la presencia de Dios, sale hacia el este, y dice: salió el varón, en versículo 3, hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y después va midiendo el agua en estos pasajes. No vamos a leerlo todo, Y después dice, en versículo 6, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, que es el valle del Mar Muerto, ¿sí? Y entrarán en el Mar Muerto, y entradas en el mar recibirán sanidad de aguas. O sea, las aguas del Mar Muerto ya vivirán otra vez, trae vida. Y toda alma viviente que nadara por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, porque no hay ahora. Y dice, y recibirán sanidad.
y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ok, otra vez interesante. Sale del templo de la presencia de Dios, pasa cada vez más profundo ya al mar muerto, y donde toque, donde entre, sana, trae vida. Y fíjense en ese trasfondo de los judíos, pensando en este río y qué va a pasar. Cristo está hablando de que Él es el agua, y si alguien viene a Él, pues recibirán agua para vivir, y de dentro de Él correrán abundancia de agua, abundancia de ríos. Ahora, si vamos directo de esto a Apocalipsis 22, versículo 1, escuchen la similitud de esto. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ven cuántas similitudes hay. ¿Sale de dónde? Sale del trono de Dios. Otra vez la presencia de Dios. Dice, ¿dónde pasa? Pasa por ahí el río, y en ambos lados del río tenemos el árbol de la vida. Y después, ¿qué produce? 12 frutos. Y después las hojas son para la sanidad de las naciones. Otra vez, lo que toque este agua y estos árboles vive, sana. Y otra vez una conexión fuerte por Juan el judío en Apocalipsis, tal vez pensando en Ezequiel, casi seguro. Y claro, la conexión de Jesús mismo con la mujer samaritana en Juan 4, si supieras con quién estás hablando, Él te daría agua viva y no tendría sed jamás. Entonces, los judíos en su historia tienen mucha conexión con agua, la importancia de agua. Y Cristo aquí afirma, justo en el momento de la ceremonia de agua, afirma, yo soy esa agua permanente, eterna, divina que necesitan y que realmente buscan. Bueno, siguiendo un poquito más, hay otra cosa aquí que en la historia de los judíos fue importante, y también en esta historia de la fiesta de tabernáculos, y luego otra fiesta conectada, fue muy importante. Primero, dando un poco de trasfondo de historia de Israel, cuando ellos pensaban en luz, una luz de su historia importante fue la gloria de Dios. Se llamaba Shekinah. ¿Y qué pasó? Cuando Dios les dio el plan del tabernáculo y después lo construyeron y después lo dedicaron, ¿qué pasa? La gloria de Dios baja, esa nube como Shekinah, y llena el lugar santísimo, y nadie ni puede acercarse a eso. ¿Ok? Bueno, esa es una imagen de luz en que piensan cuando piensan de la luz que conocen. Después, cuando ellos se van de cada lugar de campamento, ¿qué es lo que les guía? Pues hay la nube de luz y el pilar de fuego, otros dos tipos de luz que los guiaban en todos sus viajes en el desierto, otra vez representando a la presencia de Dios, ¿sí? La Shekinah y también la guía de Dios con luz. Y otro evento importante, llamativo en esta conexión, es cuando Salomón construye el templo y después están dedicando el templo ahí con toda la gente. ¿Cuándo creen que fue esa dedicación? Fue justo en la fiesta de tabernáculos. Esa fiesta de agua por un lado y ahora luz también por este lado. ¿Y qué pasó cuando dedicaron el templo?
pues baja la gloria de Dios otra vez, Shekinah, y llena el templo otra vez y la gente no puede acercarse y festejan la fiesta de tabernáculos. Entonces ya los judíos, cuando llegan a la fiesta esta de Sukkot, ya están pensando en agua y en luz. ¿Ok? Ahora, para darles un poco más contexto, miren aquí esta foto que tenemos del templo, este es un modelo del templo, y durante la fiesta de tabernáculos ponían, por lo menos durante la fiesta, tal vez todo el año, ¿ok? Pero por lo menos en esta fiesta, ponían 4 menorot o candeleros enormes, casi 27 metros de alto cada candelero. Estamos hablando de 8 o 9 pisos de altura si fuera departamento así o este edificio de apartamentos. 27 metros de alto cada candelero. Y cada menora tenía 4 ramas. Estas aquí tienen 5, ¿no? O 5 velas ahí. Pero cada una de esas tenían 4 ramas. Y cada rama sostenía un sartén enorme que contenía 260 litros de aceite de olivo cada uno. Es una cantidad enorme de eso. Entonces era muy pesado. Los jóvenes sacerdotes agarraban todo ese aceite y subían con escaleras como esto aquí y ellos prendían esos sartenes de aceite de olivo. Y fíjense, ¿se acuerdan que cuando cosechaban los olivos, pues exprimían por lo menos 4 veces esos olivos? Y la primera vez, la primera impresión o la primera vez que sacaban el aceite, fue el aceite más puro, que llamaban extra virgen, ¿no? Y tenemos la conexión con el jardín de Getsemaní, que es un lugar, es una prensa de olivos, donde exprimen los olivos y producen el aceite. ¿Qué pasa con Cristo ahí? Él recibe el peso de todos los pecados de la historia, pasados y futuros, y esos los aplastan, y ya sale gotas de sangre cuando ora pensando en su sacrificio al día siguiente, ¿no? Y esa sangre es extra preciosa, ¿no? Es la más santa y pura que nos purifica de nuestros pecados. Entonces, muchas conexiones otra vez. Entonces, estos jóvenes sacerdotes toman la ropa vieja de los sacerdotes y la rompen y la usan como mechas para encender el aceite. Y durante toda la fiesta de los tabernáculos, esos sartenes de aceite están quemando. Y decían que durante la fiesta, especialmente de noche, no había casa en Jerusalén que no recibiera luz de esos candeleros enormes, porque el templo está en el punto más alto y daba la luz a las casas. Pensamos en ustedes son la luz y nadie pone la luz debajo de una cama, sino en un lugar alto donde puede ser visto por todos, y así fue el templo en el tiempo de Cristo, ¿sí? Entonces, otra vez, el contexto histórico de la luz y el contexto de esta fiesta que tenía que ver con la luz. Y en este contexto, otra vez, ¿qué pasa? Cristo viene y él dice, yo soy la luz. ¿Sí? Yo soy luz que cumple esas funciones, que yo guío, que yo soy la presencia de Dios. La luz ordena el caos como Dios hizo con la luz en Génesis 1. La luz revela lo que hace el hombre para bien o para mal. O sea que Cristo dice, todo lo que ustedes saben de luz en su historia y en esta fiesta, mírenme, yo soy la luz del mundo. Y tenemos Juan 8:12, Juan 9:5, Juan 12:35 y 36, versículo también 46. Y él habla, dice, ustedes tienen la luz con ustedes. Hay que aprovechar la luz y caminar en la luz. Y Juan después, en primero de Juan, capítulo 1, habla de caminar en la luz y con la luz, ¿sí? Entonces, otra vez, Cristo aprovecha ese tiempo, esa fiesta y su historia para decir, lo que ustedes han festejado en todos estos años,
ahora ven encarnado en mí. Soy la luz del mundo. Bueno, había otra cosa aquí también, y fue la historia de otro evento importante en la vida de los judíos. Más o menos eso de 166 o 163 antes de Cristo, ¿sí? Pasaban por un tiempo muy difícil en su historia. Luchaban con el imperio de los seleucidos, con su rey Antíoco Epífanes, me parece que se dice así, y él los oprimía terriblemente. Él no quería que ningún judío practicara la ley, que obedeciera la ley, y siempre cuando encontraban judíos practicando la ley, o los torturaba o los mataba, o los forzaba a cambiar. Y murieron muchos judíos, sufrían un montón, y finalmente ya no aguantaban más y empezaron a rebelar. Y la rebelión de los judíos fue liderado por una familia que se llama la familia de los Macabeos, y principalmente un hijo de esa familia, Judas Macabeo, fue el líder de la rebelión. Y por 3 años rebelaron contra el ejército de Siria, donde estaba la mayoría de ese imperio, y realmente no tenían que ganar, o sea, eran mucho menos, tenían muchos peores armas, o sea, no había forma para ganar, pero Dios estaba con ellos y en 3 años ganaron la guerra contra los de ese imperio. Bueno, habiendo terminado pues esa guerra, querían darle gracias a Dios, entonces querían rededicar el templo y restablecer las prácticas y las fiestas ahí mismo. Entonces llaman esta fiesta que hacen en este momento la fiesta de Hanukkah, que en hebreo significa dedicación. Querían rededicar el templo. Entonces, una parte importante de la rededicación fue prender velas por 8 días para consagrar a la nación para Dios. El problema es que solamente tenían suficiente aceite para consagrado, para el primer día de aceite, la primera vela, ¿sí? Y para los otros 7 días no tenían aceite consagrado, iba a tardar como 8 días más consagrar esa cantidad de aceite. Pero con fe prendieron esa primera vela y oraron a Dios, y la historia es que esa vela duró 8 días. El aceite milagrosamente duró 8 días. Entonces festejan ese milagro y esa primera dedicación cada año en la fiesta de Hanukkah. El primer año era cerca de la fiesta de tabernáculos, normalmente cae en como diciembre cada año. ¿Okay? Entonces hay una conexión con la fiesta de tabernáculos, tanto aquí por la luz, ¿sí? Como con Cristo en Juan capítulo 10, dice que estaba festejando esta fiesta de dedicación, otra vez, y había luces. Ahora, otro detalle interesante en cuanto a esta fiesta es que prendían estas 8 velas que mencioné, ¿no? Entonces, primer día, 1 vela, segundo día, 2 velas y así, hasta el 8º día. Pero había una 9ª vela que ven aquí en esta foto, que fue llamada la luz del siervo, porque esa luz fue traída de la sinagoga para prender las 8 velas, las otras 8 velas. Y los judíos creían que esta luz, esta vela, venía directo de Dios, y así podía encender cada vela en su momento. Entonces, cuando pensamos en Cristo, pues en este contexto de Hanukkah, otra fiesta, Cristo es primero la luz que viene de Dios, es la luz del mundo, como hemos dicho, 8:12 y Juan 9:5, es la luz del siervo, Isaías 42, y es la luz que prende todas las demás luces. Qué fantástico, como Dios obra para conectar la historia con el presente, para dar más significado en estas fiestas, para prepararnos para la llegada de Cristo.
y estando Cristo para ver en Cristo cómo Dios está cumpliendo todas sus promesas. Y tal vez, como dijimos, tal vez obrará así en los eventos del fin del mundo y habrá una conexión con las fiestas en esos últimos eventos del mundo. Bueno, espero que les haya gustado esta información y esta clase. Las conexiones realmente a mí me gustó mucho estudiarlo y presentarlo. Que Dios lo bendiga hoy y que tengan un excelente día. Vamos a vernos en la próxima clase.